Chicos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenos días. Bienvenidos a lo que ya es su guía número 94 de inglés. El día de hoy pues, vamos a continuar con lo que es aclaraciones de dudas acerca de lo que es el proyecto de grado en sí. Como les había dicho, como les explico en la ficha, a pesar de que estos videos son pregrabados, el grupo de chat de la asignatura va a estar abierto pues, para acoger cualquiera de sus dudas, ¿ok? Para aclararles y ayudarles en este caso. El día de hoy vamos a explicar a lo que corresponde ya a su segunda parte del proyecto, que me imagino que ya en esa parte ya están con sus docentes, en lo que es la parte de ciencias, especialidad ciencias, se va a explicar acerca del marco conceptual y el marco metodológico que pertenecen a la segunda parte. Y en el caso del modelo de técnico, en cambio, se va a explicar acerca del que es el desarrollo de la problemática, ¿ok? Y lo que es pues la importancia, ¿ok? Y la importancia. Estas partes se van a explicar. Lo que es retroalimentación y actualización del proyecto, pues eso tiene que específicamente hablar con su tutor del área técnica, que ellos le van a decir que van a poner ahí, ¿ok? Pero yo me imagino, como su nombre lo indica, que la retroalimentación tal vez se va a tratar acerca de correcciones, aclaraciones acerca del tema en sí. La actualización de proyectos asimismo pueden ser acerca de correcciones que el docente le vaya haciendo, etc. Entonces, eso de ahí lo va a tratar con su tutor, como digo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es ciencias, ¿ok? Acerca del marco conceptual y metodológico. Importante saber acerca del marco conceptual, que son 900 palabras, ¿ok? ¿Y de qué se trata esta marco conceptual? Es una definición de conceptos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, el estudio de caso analiza la reducción de emisión de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria debido al COVID-19, se deberá definir emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que una vez que usted tenga el tema de su proyecto, usted debe sacar como palabras claves del mismo. Por ejemplo, si usted es el tema que haya escogido, lo pone como en contexto del COVID-19, quiere decir que de ley usted va a tener que incluir en su marco conceptual información acerca del COVID-19. Esto puede incluir un concepto acerca de qué es el COVID, puede ser los síntomas del COVID y sobre todo, lo que nos importa realmente, las consecuencias, específicamente tal vez se encuentre información que tuvo en nuestro país el COVID. Eso lo pueden encontrar a través de, bueno, si hay algún estudio realizado tal vez, puede ser que haya alguna tesis o algún estudio de este tipo, un Google académico, ya sabe, Google académico, o si no a través de periódicos, ¿ok? Recuerden que tienen que aprender a citar esos periódicos. Algunos de ellos, por ejemplo, tal vez el Comercio o el Expreso, tal vez esos periódicos sí incluyen el autor de ese artículo. En casos de artículos de la comunidad, por ejemplo, del diario El Universo, no incluyen autor, sino que habría que poner un autor corporativo en la parte de referencias, ¿ok? Muy bien. Más acerca de de lo que es esta parte, la vamos a ver aquí, en este modelo de aquí. Bueno, esto es un resumen de lo que les acabo de decir, que se van a separando las cosas, ¿ok? Entonces, obviamente, como cualquier parte, usted debe empezar igualmente con un párrafo suyo, un párrafo de unas 5 líneas, ¿ok? Suyo. Recuerde siempre la sangría, ¿ok? La sangría, recuerde que aquí no está interlineado 2, pero usted ya sabe que el interlineado de su párrafo es doble. Debe estar en 2. Ok, muy bien. Recuerda que también aquí en esta parte de donde son 900 palabras es donde usted va a incluir la mayor cantidad de citas. Ok, entonces es muy importante que maneje citas y ya vaya insertando sus citas, etcétera, para que su bibliografía le salga correctamente. Ok, entonces usted, como le digo, empieza con un párrafo de unas 5 líneas, después ahí sí ya puede empezar con las citas. Aquí debe ir considerando separar las partes por conceptos, ¿ok? Por ejemplo, la familia, conceptos. Es un tema que se yo, es el trabajo infantil, concepto. ¿Ok? Y luego, pues, diferentes temas que usted pueda sacar acerca de este trabajo infantil. Qué sé yo, acerca de el código de la niñez, qué sé yo, temas que estén relacionados a perdón, tópicos que estén relacionados a esta parte específicamente, lo que es el trabajo infantil, que por ejemplo va a ser su tema principal. Usted lo va desarrollando
Luego, como le digo, también lo del COVID-19, etcétera. O sea, tienes que ir desmenuzando de manera que usted tenga bastante información, porque recuerde que son 900 palabras, ¿ok? Igual acerca de los temas convenientes a tratar, los puede pues consultar a su tutor y él tal vez va dando una lista de opciones para que usted acerca de esos temas específicos vaya a ir buscando la información precisa en Google Académico. ¿Ok? Muy bien. Muy importante acerca de las citas directas. Recuerden, dice, las citas directas comprenden menos de 40 palabras. Recuerde que para saber si tiene menos o más de 40 palabras, usted va a seleccionar, a sombrear, por ejemplo, esto es una cita y esta cita tiene 24 palabras. Por ejemplo, es una cita corta. Recuerde que las citas directas, es decir, que usted leyó algo, le interesó lo que dijo su autor, usted lo va a copiar y pegar, van entre comillas, ¿ok? Van entre comillas. Y usted puede poner, así tal cual está aquí, los apellidos en este caso de los autores o el autor, año y la página consultada, o puede poner, por ejemplo, Cicio y Cautín, y aquí va sin paréntesis, ¿no? Y en paréntesis 2006, expresan que, y ahí se pone la cita tal cual está. Y luego al final de, por ejemplo, aquí de la comilla, ahí va recién la página 102 entre paréntesis también. ¿Ok? Esa también es una forma de citar. Luego, ¿qué pasa cuando nuestra cita es extensa y tiene más de 40 palabras? Cuando su cita es extensa y tiene más de 40 palabras, toda la cita va en un solo bloque. ¿Ok? Mire, se inserta un nuevo párrafo en un bloque sin comillas y aplicando en el margen izquierdo una sangría adicional de 2,54 centímetros. ¿Ok? Si añadimos un nuevo párrafo, la primera línea llevará una sangría de medio centímetro. Al finalizar se añade la cita correspondiente, en esta ocasión después del punto final. ¿Ok? Entonces, asimismo está un solo bloque, como ustedes pueden ver, pero como pueden ver, este bloque está todo con sangría, como pueden ver. Normalmente ustedes saben que sus párrafos inician solo la primera línea con sangría. En este caso, este párrafo está todo con sangría de 2,54. Recuerde que esta sangría se aplica con la letra, perdón, con la tecla Tab, ¿ok? Que está generalmente acerca del teclado, de la tecla que activa letras mayúsculas. O también lo puede aplicar directamente a través de aquí, ¿ok? Que aquí es aumentar sangría o disminuir sangría. En este caso sería con aumentar cuando esté en esta parte normal, ¿ok? Muy bien. Y en el caso de las citas largas, asimismo puede aplicar todo el apellido, el año y la página al final, o poner, por ejemplo, KK, entre paréntesis 2009, que piensa que, dos puntos, pone la cita y al final le pone la página 93 entre paréntesis. ¿Ok? Eso también puede tener usted varias opciones. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de lo que les decía. En 1971, Repeller escribió que, y aquí está la cita, y la página está acá. ¿Okay? También lo puede hacer de esta manera. En tal año, el apellido del autor expresó que, como es una cita corta, va entre comillas, y luego la página. ¿Okay? Entonces, tiene varias opciones para hacer sus citas. Trata de que sea variado, que no sea como el mismo modelo, para que pues se vea mejor, ¿no? Mejor redactado en este caso. Muy bien, recuerde también que puede parafrasear. Parafrasear se trata básicamente de que usted lea algo. Por ejemplo, qué sé yo, usted lee que el trabajo infantil es un problema social que ha afectado al Ecuador desde 1900, qué sé yo, vamos a desde 1994 y que ha afectado mucho a nuestro país. Esa es la cita, lo que usted lee. Y usted en un parafraseo va a hacer lo mismo utilizando sinónimos, ¿ok? Puede, por ejemplo, cambiar el orden de las palabras y ahí sí buscar un sinónimo para expresar lo mismo. Puede ser, desde 1994, el Ecuador ha sufrido, qué sé yo, acerca del grave problema social que significa el trabajo infantil. Entonces, así, ¿no? Parafrasear es cambiar un poco lo que se dice. Pero si usted parafrasea, de todas maneras, debe incluir el apellido del autor y el año, igual, aunque esté parafraseando. Muy bien, por ejemplo, aquí le dice, las citas como texto de referencia, que es lo que se refiere a esto. Escribe con tus palabras la reflexión del autor, que es lo que le decía, usted interpreta, ¿verdad? Cambia, busca sinónimos, cambia tal vez el orden, etc.
La cita, el nombre del autor entre paréntesis, el año de publicación y al final el número de la página. Es decir, que igual, aunque aquí la cita no va entre comillas porque no es una cita directa, usted está cambiando el orden de las palabras, igual va a incluir el apellido del autor, entre paréntesis el año y al final la página que usted leyó para hacer su paráfrasis. ¿Ok? Y bueno, esto está en inglés, pero aquí dice, de acuerdo a Varilla, está lo que, pues en este caso, este autor explicó. Muy bien, y para más detalles, tenemos este proyecto de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos este marco conceptual. Como les decía, acá, aquí se presenta estudio de caso, trata acerca de la demostración de las adversidades, ¿verdad? Usted inicia con su párrafo de unas 5 líneas y luego ya empieza a desglosar sus temas. En este caso, dice discapacidad, define la discapacidad. Mire, de este tema salen más temas. Entonces, este es el tema 1, 1.1, tipos de discapacidad. Y se habla de eso, se investiga de aquello, ¿ok? Como pueden ver aquí, habla aquí de una cita, la OMS 2021. Ok, esto es una cita aparentemente, puede ser una paráfrasis porque no incluye años, puede ser igual una cita directa. Luego tiene el segundo tema, si el segundo tema no está relacionado al primero, ya bajo un número diferente, por eso tiene el número 2, relaciones interpersonales, ¿de qué se trata eso? Entonces usted investiga de qué se trata esto. Luego, ¿qué sale de ese tema? Tipos de relaciones interpersonales, por eso lleva 2.1, ¿verdad? Luego otro tema diferente, 3, la convivencia. Entonces usted define lo que es la convivencia. ¿Qué sale de ese tema? 3.1, tipos de convivencia. Entonces, como pueden ver, las 900 palabras se le van a hacer muy fácil porque simplemente acerca de un desglose de temas, ¿ok? Y como le digo, le puede pedir ayuda a su tutor para que le vaya dando, ayudando pues de repente a dar ideas de qué temas usted podría buscar. Bien, entonces, eso chicos, como aquí se habla de COVID-19, como les decía, también se hablan de lo que fue el estado de emergencia de nuestro país, las medidas tomadas, los efectos y consecuencias. Esto creo que de ley usted va a tener que ponerlos, como le decía, si usted utilizó la palabra en el contexto del COVID-19, de ley tiene que hablar de consecuencias porque se supone que su problema justamente, pues tal vez tuvo, qué sé yo, un aumento, se vio un aumento de algo, de ese problema, justamente debido a la pandemia. Entonces, de ley va a tener que tal vez hablar de esta parte. Muy bien, ahora vamos a lo que es el marco metodológico. ¿Okay? ¿De qué se trata el marco metodológico? Vamos a ver rápidamente la explicación de acuerdo a ciencias. El marco metodológico son 500 palabras y consiste en la explicación de la estrategia de investigación que se desarrollará en el estudio de caso. Se debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia metodológica más pertinente. Como en su caso, recuerde que es un estudio de caso y es descriptivo, porque usted va a escribir el problema que usted observó en su barrio, ¿verdad? Usted observó un problema en su barrio, cerca de donde usted vive o en su familia, pero usted lo observó, entonces es descriptivo. Usted va a escribir qué es lo que está pasando. Entonces, el marco metodológico inicia con el diseño de la investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, este chico dice, presenta estudio de caso objetivo descriptivo debido a que su propósito es... Aquí, este propósito nace básicamente del objetivo general, ¿ok? Entonces, aquí usted va a poner cuál es el propósito de este estudio de caso, lo saca de su objetivo general, ¿ok? ¿Qué va usted a describir? Pretende demostrar, evidenciar, etcétera. Recuerde que si es descriptivo, ¿cómo le explico? Si es descriptivo, usted pues tiene que utilizar un verbo, el verbo en el objetivo general que esté relacionado al mismo. Por ejemplo, aquí nos habla el propósito de un estudio descriptivo, que es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Eso es lo que usted va a hacer. Entonces aquí nos dice, un estudio descriptivo no puede tener como objetivo explicar por qué en la parroquia tal y tal. Él no va a explicar por qué. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajo descriptivo? Puede describir, analizar, comprender cómo en la parroquia tal, en el lugar tal, ocurre tal suceso. ¿Ok? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Muy bien. Entonces luego hablan del diseño de la investigación, y ahí está va a hablar de los trabajos descriptivos, de qué se trata, va a buscar varias citas, ¿ok? Y luego las va a interpretar. Luego vienen las técnicas e instrumentos de investigación. En este caso usted tiene que decidir qué técnica le conviene más, entrevista o encuesta. En este caso yo le recomiendo que en el caso del descriptivo escoja encuesta,
entrevista, dado que es pues mucho más fácil, tal vez por el tema que estamos ahorita, con los casos nuevos pues de esta pandemia, tal vez pues sea un poquito difícil realizar lo que son las encuestas, o que ir de casa en casa. Por lo demás, sí estaría, pues, por lo demás sí estaría bien igual realizar una entrevista, ¿ok? Sería lo mejor, en este caso, lo más conveniente. Porque, como le digo, las encuestas sería un poquito más difícil. A su vez, si usted maneja encuestas por el tema del contexto en que estamos ahora de pandemia, tendría que hacerlas digitalmente, o sea, de manera virtual, me refiero, tal vez con Google Forms. Si usted sabe manejar Google Forms, y si usted pues sabe cómo sacar lo que es la parte de los pastelitos, donde salen los porcentajes que le van a salir de cada pregunta, quién respondió sí, no, etcétera. Muy bien, realice entonces lo que son las encuestas, ¿ok? Y las envíe de manera virtual, o bueno, tal vez, qué sé yo, a su familia, si vive cerca de su barrio, que le podría estar enviando por WhatsApp el link para que hagan la encuesta, etcétera. Si no, le tocaría hacer una entrevista, ¿ok? Una entrevista tal vez a 1 o 2 personas y luego pues el análisis de esa entrevista. Ok, en este caso, por ejemplo, este chico tiene entrevista como su técnica de investigación. Entonces, ¿qué pasa con esa técnica de investigación? Él la va a describir, ¿ok? Va a coger una cita, va a describir entrevistas, cuántos tipos de entrevista hay, él incluye eso en su investigación, ¿ok? Luego usted va a describir a quién le realizó la entrevista, ¿ok? De manera así muy general, muy breve, etcétera. ¿Okay? Y hay un cronograma de actividades también, que eso usted lo debe realizar de acuerdo a las semanas y el mes correspondiente, de acuerdo a lo que usted realizó, de acuerdo a su técnica, a la técnica que usted escogió. Por ejemplo, en la entrevista, cuando usted comenzó a planificarla, cuando realizó las preguntas, cuando realizó en sí la entrevista, etcétera, ¿ok? Como detalles acerca de esto. Y la población que se trate, por ejemplo, si usted habla de un barrio, por ejemplo, de 17 y la M específicamente, tiene más o menos que calcular cuántos habitantes hay en su cuadra, y luego de, digamos que sean, vamos a suponer que son 30 habitantes, ¿cuál es su muestra? Es decir, ¿a cuántas personas usted le realizó una entrevista de esas 30? Vamos a suponer que usted le realiza a 4 personas. Entonces, población son 30, porque son 30 habitantes en sí del barrio y la muestra es 4. En este caso, en este estudio de caso específico, me hablan, mire, de población 4 y muestra 4. ¿Por qué? Porque el chico utilizó como población su familia específicamente, porque él está hablando de un problema en sí que ocurrió en su familia, ¿ok? En los Jiménez Fierro. La familia Jiménez Fierro, su propia familia. Entonces, la población, porque son 4 personas de esa familia, y a las 4 personas les realizó pues la entrevista. ¿Ok? Eso quería aclararles. Igual acá en la parte de estructura, en la parte de estructura se habla de esto que les decía de aquí, que en esta parte del documento debemos decir que el cuestionario fue utilizado, está un párrafo en el que planifique, tenga un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo y cómo, dónde va a realizar la entrevista, la encuesta, cuándo lo va a hacer y cómo va a realizar las entrevistas, en este caso, a quiénes, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso es con respecto a lo que es ciencias. Igual cualquier duda, como sabe, le puede consultar a su tutor o algún profesor de tronco común con el que tal vez usted tenga más confianza. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy lindo día, chicos de ciencias.